Manuel Añorbe es el coordinador de los senadores del PRI. Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien. Gran 2026. Claro, feliz año, por supuesto. Gracias. A ver, Manuel Añorbe ya lleva varios años en la política. Le ha tocado gobiernos del PRI, a nivel federal, gobiernos del PAN y gobiernos de Morena. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de cómo vamos viviendo el 2026 y lo que hemos vivido del 2025 en un gobierno federal morenista? A ver, déjame decirte parámetros de referencia muy puntual, desde el 2018. Primero, el incumplimiento de un gobierno que solamente se focalizó para ganar las elecciones, pero no para cumplir los compromisos de campaña, que exactamente es lo que, pues al final de cuentas, la ciudadanía te reclama. Te pongo un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a bajar la gasolina a 10 pesos. Y ve que ya ha pasado ya prácticamente 7 años y la gasolina a 24 y bueno, la normalita, ¿no? El diésel arriba de 24, que es lo que genera la inflación, pues porque con el diésel el transporte se mueve para los productos mínimos de la canasta básica. Claro. No ha cumplido sus compromisos. Hablaron de una democracia que en este momento prácticamente la están achicando. Andrés Manuel López Obrador tuvo un perfil clarísimo de apoderarse de las instituciones, descalificar a los adversarios, polarizar al país. Y te voy a poner ejemplos muy concretos, porque si tú recuerdas, yo tuve la oportunidad de reelegirme y estoy en esta nueva legislatura, pero me tocó todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nada más empiezo para decirte algo. Desaparece el Seguro Popular, que no es un asunto menor. El Seguro Popular atendía hasta tercer nivel a las gentes de escasos recursos económicos. Crearon ese instituto, el famoso INSABI, una bola de pillos, una bola de raterías, y la gente en territorio, en el terreno decían, oiga, senador, ¿y qué es eso del INSABI? Nadie sabe dónde está, ¿no? O sea, no lo encuentran, porque con el Seguro Popular había módulos en todas las colonias donde te podías dar de alta e inmediatamente te atendían. ¿A qué voy con esta narrativa muy rápida? Con un ejemplo te lo estoy poniendo. Porque Andrés Manuel en campaña decía que el Seguro Popular era una bola de corruptos y que cuando él fuera presidente iba a sobrar medicamentos en los hospitales públicos. Claro. Cierran el INSABI antes que se fuera Andrés Manuel López Obrador. No, pues creo que le dura un año, ¿no? Pillerías y tantas raterías. Bueno, hasta el titular lo premiaron, ¿no? En un cargo diplomático en París, imagínate. Y ya de López-Gatell, ahorita te lo toco, ya ni hablamos, ¿no? No, hombre, ese que era el subsecretario. Ese ya. A ver, bueno, cierran el INSABI, abren esa megafarmacia, ridículo, en Huehuetoca. Esa bodegota, ¿no? Una bodegota que costó más de 3,000 millones de pesos. Tú imagínate que desde Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Baja California, iban a ir con una receta médica a surtirse a la megafarmacia. Mentiras. ¿Y en qué termina? Que es el momento en que no hay medicamentos en los hospitales públicos. Muy buenas intenciones, pero sin medicamentos. Y luego las pillerías tuvieron consecuencias. Te pongo un ejemplo muy concreto. En Zihuatanejo, el Hospital General, un contrato de 150 millones de pesos, el contratista, amigo del exdirector, se fue, se peló, y no pudieron hacer la remodelación de lo que se requiere para atender a la gente. O sea, entonces, ¿ese hospital está desierto o qué onda? A ver, no, está funcionando, ajá, pero no se le aplicó el recurso que se le había asignado a un contratista y el contratista se fue. O sea, toda la remodelación. La lana se la llevó. Que se la llevó. Toda la remodelación, No, te lo juro, no que se iba a hacer para los quirófanos, sí, claro, etcétera, bye. Bueno, la nota de hoy que me estás haciendo favor de entrevistarme. En este momento, los aparatos de diálisis no han llegado y dicen que en 30 días para poder aplicar la diálisis a los pacientes que lo necesitan. Tú imagínate
a una persona de escasos recursos económicos que se necesita la diálisis mínimo cada tercer día. Sí, claro, para la gente que nos está viendo, la diálisis sustituye literalmente lo que es la función del riñón. Entonces, pues el riñón te funciona todo el día, ¿no? Claro. Entonces, no le puedes decir a la gente, oiga, venga usted en 30 días, porque va a llegar pues en caja fúnebre. Digo, no hay forma de que llegue de otra manera, ¿no? Es correcto. Y cuesta un dineral el poder hacerlo en un servicio privado. O sea, te pongo ejemplos muy concretos. Andrés Manuel no solamente llevó a la polarización a este país, sino que finalmente la herencia que le deja a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues ahí está Birmex, ¿no? Otra vez hablando del sector salud, 13,000 millones de pesos de sobreprecios de medicamentos. O estamos hablando de Segalmex, lo que era Conasupo, para que la gente, sobre todo de una generación de los 50 en adelante, se acuerden que con el PRI la Conasupo regulaba los precios, regulación de los productos, ¿no?, del campo. Bueno, pues desaparecieron la financiera rural, Segalmex, que iba realmente, decían ellos, la 4T, iba a ser la panacea, pues simple y sencillamente un fraude de 15,000 millones de pesos. ¿Y dónde está Ignacio Valle? Pues en su casa. En Tabasco. Maestro de Andrés Manuel, no, pues allá seguramente en una hamaca con un coco, ¿no? Después de haberse robado 15,000 millones de pesos. O sea, y no pasa nada. Y ya del huachicol fiscal ya ni hablamos, ¿no? O sea, fue la institucionalidad del robo del siglo del huachicol, porque recordarás que Andrés Manuel dijo, el fentanilo no pasa por México. Y ve el problemón que nos metió con el... Y Estados Unidos dice que sí. Bueno, siendo Donald Trump presidente, la primera vez. 2, dijo que el huachicol ya no había en México. Recordarás que inclusive habló de la corrupción, sacó un pañuelito blanco y dijo Andrés Manuel que había desaparecido la corrupción en México. Sí, el huachicol, efectivamente, lo que hicieron fue institucionalizarlo. Fue hacer un gran programa para quedarse con 600,000 millones de pesos producto del huachicol fiscal, donde involucraron a la Marina. Desgraciadamente la involucran porque es una institución que merece nuestros respetos. Claro, los marinos. Pero bueno, Ojeda anda paseándose en la Ciudad de México como si nada pasara, y él involucró a los sobrinos. Y fíjate, todo bien planeado, desde el cártel de Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Le dejó a la Marina las aduanas, le dejó las terminales marítimas, le dejó los aeropuertos, le dejó a los Farías, sobrinos de Ojeda, el manejo de todo esta tranza del huachicol fiscal. Involucró a la Guardia Nacional, involucró al Ejército, porque tenían a un militar de alto rango, desgraciadamente, checando lo que era los productos que llegaban, en este caso a través del transporte marítimo, para ver si era aceite, si era gasolina, y ahí estaban las tranzas. Y certificaban el aceite cuando era gasolina. Y lo cambiaban, claro, tú tienes perfectamente bien la película. O sea, todo eso es una bomba latente que por supuesto estalla en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y los hijos de Andrés Manuel involucrados en todo este tema. Hay audios, hay señalamientos y pues si tú querías desgraciadamente ponerle la cereza del pastel, pues ahí está el descarrilamiento del famoso tren interoceánico. Que por cierto no hay un solo detenido, ¿no? No hay del huachicol, son poquitos, hasta autosuicidios. Bueno, pero es puro charal, ¿no? A ver, charalitos, porque los tiburones andan en casa en usando lo que te robaron. Y ahora el tren interoceánico, donde aparece el mismo expresidente diciendo que su hijo era el asesor. Sí, claro, a ver, el hijo del presidente supervisó la obra. Imagínate. Y pues yo no sé si la supervisó tan mal que se descarrila. Y no es hacer politiquería, porque algunos de la 4T dirán, es que están haciendo politiquería del tema. No, simplemente ahí están los hechos. Es una obra que se le enjaretan a la CEMAR. Es una obra que tiene de supervisor al hijo del presidente, bueno, del entonces presidente López Obrador, que yo no sé si es ingeniero, especialista en rieles, o yo no sé qué onda, o es chocolatero. Porque nosotros sabemos que es chocolatero, ¿no? Ahí me quedé yo también, claro. Entonces, ¿qué razón tiene el hijo del presidente López Obrador de darle
una revisada algo que no sabe. Y una responsabilidad de ese Aunque no haya tamaño. cobrado un peso, ¿no? Porque van a decir, bueno, es Se que fue no. honorario, ¿no? Pero al final de cuentas, él se pone, o sea, el presidente lo señala como uno de los responsables de esa obra que él en ese momento estaba cacaraqueando. Y los amigos haciendo negocio. Y los amigos haciendo negocio, están los audios, ustedes los han dado a conocer, Pasamos. donde pues hay un primo de uno de los hijos del expresidente, dice, pues, bueno, dice, ya estamos por cada 3,000 metros cúbicos de material para el tren, tenemos que dar una mochadita, dice, y si hay un descarrilamiento, así lo dicen los audios, ¿no? Más o menos. O sea, pues esto ya no es nuestro problema. Dice otro comentario, ¿no? Cosita. Más vulgar. ¿Y por qué cree que no pasa nada? A ver, porque aquí hay un manto de impunidad. A ver, nosotros presentamos ahorita en la permanente, quisimos discutir este tema el miércoles pasado y al final terminamos en la discusión de Maduro, pero con Rubén Porque será más fácil, ¿no? Moreira presentamos puntos de acuerdo que ahí están, donde queremos que comparezca pues el director de todo el sistema ferroviario y particularmente responsable de este descarrilamiento, el señor Andrés Layuz, o sea, pues, que venga a comparecer a la comisión permanente, no hasta que arranque el periodo ordinario de sesiones, porque aquí hay un manto de impunidad que Morena no ha permitido que comparezca, o bien Claro. el señor Octavio Sánchez, que es el director general de ese organismo descentralizado que tiene que ver concretamente con el tren interoceánico. Y lo que no puede la 4T es detener a los medios de comunicación que están haciendo denuncias con argumentos y las redes sociales que rebasan la narrativa Pues de Jesús falta Ramírez. poco, nada más falta poco. A ver, yo sí te digo una cosa. Necesitan comparecer. Hay 14 muertos. Desgraciadamente, fallecimientos que nunca deberían de haberse. Pues si como la un cosa hecho hubiera lamentable. funcionado, hoy no estuviéramos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de 100 heridos. Estamos hablando de que quieren tapar rápidamente esta información que no ha tenido todavía ninguna consecuencia y que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Ya me refiero al grupo parlamentario del PRI, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, para que caigan los responsables, comparezcan. Debe de haber alguien que cometió todas esas pifias y esos errores, porque también quieren cerrarlo diciendo, ya hay una carpeta abierta, e investiga la Fiscalía. Sí, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero ¿qué estamos pidiendo? Como en los 43, una comisión especial por parte de senadores, la pluralidad política, y escuchar en viva voz, pues, dónde están las pifias, dónde están los errores, o cuál es la justificación mínimo de lo que pueden decir, porque están escondidos. Nadie hace declaraciones. Dos, como los 43, también pongo un ejemplo muy concreto. Una comisión internacional que pueda venir técnicamente hablando y diga exactamente dónde están los problemas. Porque yo me quedé muy grabado una imagen que ustedes sacaron, como donde fue desgraciadamente este accidente que costó vidas humanas y enlutó a familias mexicanas, cómo va un camarógrafo, ya está en las redes sociales, va viendo el carril del tren y está el cemento, ¿no? Muy bien hecho, Sí, y claro. de repente aparece la madera. O sea, quiere Sí, decir, cambia. cambia, no lo hicieron. Y exactamente es el descarrilamiento del tren. O sea, hay muchas dudas y nosotros no se nos va a olvidar. ¿Y el legislativo Vamos a estar- pondría el dinero para esa comisión internacional? Pues puede ser el legislativo, claro, o el mismo gobierno. Oye, si el gobierno tiene interés en saber y llegar al fondo del problema, y ya hay una demanda por parte de familiares que perdieron Sí, claro. un familiar cercano, saber, pues el dinero es lo de menos. Pues claro que el legislativo, la comisión plural, pero también esta comisión internacional, por favor, con gentes que sí saben, españoles, alemanes, que sí saben, europeos, de tema de ferrocarriles, pues que vengan a supervisar y que nos digan la verdad de este lamentable accidente, porque nosotros no vamos a permitir que se olvide. Irvo.
Sí, no, claro. Y además, pues esto, una comisión internacional tendría que revisarlo, porque ahora el propio gobierno, bueno, se va a investigar. Ajá, el propio gobierno va a investigar al gobierno. Entonces ahí, pues ya no macha bien el asunto, ya no huele bien. Pues no huele bien, porque además se habla de corrupción, se hablan de negocios pingües, igual que el huachicol fiscal, que por cierto, un paréntesis, en el 2024 el huachicol fiscal, solamente quiero recordarle a tu auditorio, hubo un desfalco de cerca de 250,000 millones de pesos y es presupuesto de muchas dependencias federales. O sea, no es posible lo que se está viviendo. Insisto, nosotros lo que queremos no solamente son respuestas, también a los responsables y no aventar bolas de humo o al olvido inmediato de que esto pues ya se está olvidando, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Hay muchas todavía preguntas que no se contestan y sobre todo queremos ver cómo va la investigación de esta carpeta abierta. Claro, y en medio de esto, el gobierno está más preocupado por presentar una reforma electoral, está preocupadísimo en eso, y es una reforma, senador, que dicen que es para desaparecer a varios partidos políticos, para centralizar más al INE. La primera pregunta que yo tengo sobre este asunto de la reforma es, ¿a ustedes los han convocado a algo, a la oposición? Nada. Nada. Te contesto de manera muy puntual. Absolutamente nada. No hay ninguna convocatoria, ninguna plática, pero creo que esto tiene más fondo. Irving, déjame decirte algo. A ver, ¿por qué toco a Andrés Manuel López Obrador? Porque volvemos al origen. Andrés Manuel López Obrador, en esas reformas que quiso él iniciar y que se están concretando en este gobierno de Morena, él finalmente tuvo objetivos. Apoderarse del Poder Judicial es un traje a la medida, perdón, voy a meter el paréntesis, como Venezuela. Es exactamente crear un traje a la medida en México, dictatorial, autoritario, como en Venezuela. Tomando este libro que te voy a regalar, Cómo mueren las democracias, justificando que todos son actos democráticos para apoderarse de las instituciones. ¿Y quieres que te ponga un ejemplo, Irving? Así se apoderaron del Poder Judicial. Los jueces del acordeón, los magistrados del acordeón, los ministros del acordeón, o sea, una pantomima, imagínate, donde descalificaron vía tómbola aquí en el Senado a mucha gente que tenía una carrera judicial y que pensaba en esa carrera judicial ascender con exámenes de oposición, obviamente con determinada edad, con experiencia. Ah, no. Aquí había 3 requisitos para ser juez o magistrado del acordeón. 1, ser abogado y que muchos, tener por medio de 8 y que muchos ni lo tenían, ¿no? Ahí estaban las impugnaciones que se presentaron. 2, ser un gran militante de la 4T. No, pues era como la primera. 3, a lo mejor está invertido, pero 3. Yo creo que la primera, y ser amigo de un gran funcionario e influyente de la 4T. Claro. O sea, valía más, como decía Andrés Manuel López Obrador, más vale el 90% de lealtad y 10% de capacidad. Pero sí se apoderaron del Poder Judicial, desaparecieron organismos autónomos, desaparecieron la transparencia, se apoderaron del INE. Y no he terminado de contestarte la pregunta, porque quiero dejar el antecedente. Finalmente, tienen una mayoría constitucional ficticia que no se lo dio el pueblo de México. Ellos tuvieron el 56% de los votos y el 44% votó en contra. Ah, pero con argucias técnicas se quedaron con una mayoría constitucional, aprovechando también, bueno, pues que hubo ya gentes muy señaladas que se pasaron a su cancha en el Senado y hicieron estas reformas constitucionales. Te sigo platicando la narrativa. El INEGI, se apoderaron del INEGI, ahora las cifras son, pues obviamente manejadas desde el gobierno, a modo, trajes a la medida, igual que Venezuela. Y ahora quieren la cereza del pastel, la reforma electoral. Claro, una reforma electoral que
Pues ya hoy nos amanecemos con una de las posibilidades de la revocación de mandato sea en el 27 y rompiendo los equilibrios democráticos, rompiendo inclusive, vamos, el equilibrio electoral. Porque tú te imaginas a la presidenta de México haciendo campaña meses antes de la elección, desde el púlpito de la mañanera y desde todo el sistema de gobierno. Ahora, esa reforma electoral, lo que quiere es desaparecer, lo has dicho muy bien, a las voces discordantes, quiere desaparecer a la oposición, quiere disminuir o desaparecer a los partidos políticos, quiere, por supuesto, una reforma electoral a modo de un Estado autoritario y justificando que es una reforma que el pueblo quiere y obviamente es una reforma democrática y no es democrática. Esta reforma es simple y sencillamente el final de un autoritarismo y de un traje a la medida como el de Maduro. Esa reforma la ha denominado el PRI la ley Maduro, porque ellos quieren decidir quién gana y quién pierde. Ellos O sea, ¿la quieren. presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo el manual del chavismo y de Nicolás Maduro? ¿El de López Obrador? Pues es exactamente. Pero entonces López Obrador es un Hugo Chávez. A ver, López Obrador quiere elegirse como el gran Tlatoani y obviamente es lo que dejó de herencia ya porque él presenta las iniciativas. O sea, él deja ya muy, muy encaminado el traje a la medida de Chávez, pero por supuesto ya de Maduro en su última etapa como presidente de Venezuela. Y esta reforma electoral es el apoderamiento, fíjate, lo dijo Pablo Gómez, está en mis redes sociales, y ustedes también. Es que ahí está, Lo- ahí está el tema, ¿no? o sea, lo acaban de dar a conocer. Sí, lo reportamos. Lo reportaron, ¿qué dice del INE? A ver, Pablo Gómez dice que el INE, que el consejero del INE puede ser, pues, independiente pero no autónomo, ¿no? Y que la reforma va por ahí. O da a entender que, pues, con todo y que hagan mucho foro y todo, la reforma sí va. Entonces, a ver, el INE, pues muy imparcial no lo es ahorita, ¿no? Tienen una presidenta a modo, tienen consejeros a modo A megamodo. y prácticamente, pues la cancha no está ya ni pareja en el INE. Aunque tienen como hay tantitito, ahí tienen 2 que 3 consejeros ahí medio que a ellos les gusta la autonomía, Todavía. todavía. Ya se van, o ya se van a ir con esta nueva reforma. Claro. Entonces, pues el INE es la Secretaría de Gobernación de los 60s, ¿o qué? Igual que la de Maduro. Igual que el Instituto Electoral de Maduro. Ahora, la presidenta va a estar en la boleta porque se va a adelantar la revocación de mandato. Cuando menos eso es la noticia de hoy como una gran posibilidad. Claro, es una en lo que dice el borrador. Es correcto. O sea, neta hay posibilidades de ir así a las urnas. A ver. O sea, ¿en verdad alguien se va a aventar del PRI en querer ser candidato a diputado federal o inclusive Gobernador. a gobernador o inclusive a alcalde cuando tienes al presidente en la boleta y cuando tienes la mañanera y todos sus medios públicos se te invierten en una máquina de propaganda y la lana? Y la lana. Porque además, yo debo de recordarte que el PRI hace 60 años, Irving, entendió que había que abrirle espacios a las voces discordantes, al gobierno de hace 60 años, y abrió la representación proporcional. Fíjate quién coordina esta reforma electoral. El rey de las plurinominales, Pablo Gómez. Desde 1979 ha sido plurinominal. Y lo ponen a coordinar una reforma electoral. Para quitar a los pluris. Con línea de la 4T, con la línea de Morena, para obviamente quitar los pluris y quitarle dinero a los partidos políticos. Yo acepto que ante la opinión pública es una buena vendimia, porque no se dice la verdad. ¿Por qué quieren quitarle dinero a los partidos políticos? Porque simple y sencillamente ellos tienen el dinero del huachicol fiscal y el dinero del gobierno para financiar sus candidaturas y campañas y obviamente desaparecer a la oposición. Y también quieren desaparecer las plurinominales
con cualquier método, aunque trae resistencias internas, porque finalmente lo que quieren es tener y perdón nuevamente el ejemplo, pero este es un gran momento para que yo se lo dé a la opinión pública, es un gran foro nacional que ustedes tienen. En la Asamblea, llámese el Congreso en Venezuela, es 90% afines a Maduro. Está el hijo de Maduro, está coordinando la Asamblea el hermano de la presidenta interina que sustituyó a Maduro, fíjate, y el 10% las oposiciones. Y tu pregunta es muy objetiva, muy concreta. Claro, lo que ellos quieren es decidir quién gana y quién pierde. Pero van por los órganos electorales, que ya los tienen prácticamente, y también en paralelo perseguir a los medios de comunicación no afines. Terminar con la libertad de expresión. Porque si tú haces una crítica, pues eres enemigo de Morena, eres enemigo del gobierno, hay que perseguirlos. ¿En qué termina Maduro? Metiendo a la cárcel a los opositores, sacándolos del país, persiguiendo a los medios de críticos, de opinión, desapareciéndolos. Yo tengo muy claro, los periódicos que hacían contrapeso No, pues de ya la ni opinión periódicos hay en pública, Venezuela. ya no hay, los desaparecieron. Y otro tema, que todavía en México, yo te puedo asegurar que ha habido representantes populares de Morena que han puesto el tema sobre la mesa, las expropiaciones como hizo Maduro. Expropiar pues, todas las empresas que no le convenía o que simple y sencillamente no estaban de acuerdo con su gobierno. O sea, esto es muy peligroso para la democracia en México. Y tu pregunta fue, ¿y así quieres competir o así quieren competir? Primero los vamos a denunciar. El presidente Alejandro Moreno los ha denunciado en el ámbito internacional y nosotros no vamos a quitar el dedo renglón, no vamos a hacer una oposición complaciente. Tampoco hemos sido una oposición sin argumentos. Todo lo que te estoy diciendo son argumentos. Y el traje a la medida entre Venezuela y México, dime cuál es la diferencia. Pues es un traje para crear un autoritarismo y una dictadura perfecta, sustentada en la democracia. ¿Están siguiendo ese librito? ¿Qué? ¿Cómo mueren las democracias? Se los recomiendo, porque más te lo voy a regalar. Eso. A ver, entonces prácticamente el PRI rechaza que la presidenta esté en la boleta en el Rompe 2027. los equilibrios democráticos, o sea, el respeto. A ver, nuestro respeto para la presidenta como presidenta de México. Nadie le discute que ganó y ganó muy bien. Eso ya pasó hace más de un año. Pero nosotros rechazamos que se rompan los equilibrios democráticos y que exista la posibilidad de que ella está en la boleta. Si la elección es en junio, ella va a estar haciendo campaña de por sí, lo puede hacer desde la mañanera, lo va a hacer ya con todos los elementos jurídicos para recorrer el país y estar levantando a su partido, que trae una caída en la opinión pública, que hay señalamientos de corrupción, que hay señalamientos muy concretos de no cumplimiento por parte de este gobierno, que tiene un gran problema económico, tú lo sabes, la deuda pública. O sea, López Obrador, Peña Nieto dejó 10 billones en número cerrado y cuando termine este año va a haber 20 billones de deuda pública del gobierno de la 4T en solo 7 años, cuando Peña Nieto no es Peña Nieto. Es la historia del México constitucional desde que nació, desde el siglo pasado. Y ellos en 7 años lo duplicaron. Traen problemas económicos, le apuestan todo, por supuesto, a los programas sociales, pero al final de cuentas no hay infraestructura, las carreteras están colapsadas, tienen problemas económicos muy serios, muy fuertes, y quiere de ellos, pues, primeramente, apoderarse del sistema político mexicano actual, a modo de Morena, porque Morena como partido ha tenido una caída muy fuerte. Ahí está Durango. Claro. En Durango, el PRI los mandamos al tercer lugar, y era Andy López Beltrán, aunque se moleste que le digamos Andy, el encargado de esa elección. O sea, ellos saben que como partido se está cayendo, entonces pues tratan de jugar su resto, pero qué peligroso para la democracia. Y yo creo que no se debe de arriesgar la presidenta a ese debate, pues que ya empieza
a generarse. Claro, ahora van en contra de desaparecer, van o proponen desaparecer los institutos locales o los organismos Claro, locales. para centralizar igual que Maduro, para centralizar el resultado. Claro, porque entonces, fíjate, por favor, teniendo el INE, que fue una institución, Irving, que crearon los mexicanos. Y que además tenía confianza, ¿no? Y Porque hoy no es la misma confianza. Una institución que fue el IFE, creado, pues por la ciudadanía, no por el gobierno en turno. Con el gobierno de hace 60 años era el colegio electoral, pues tú ni nacías. Sí, no. Pues te lo juro. Y bueno, pero todo evolucionó y el PRI fue facilitador de darle certeza a las elecciones. Tan es así que perdimos la presidencia de la República en el 2000, se reconoció el triunfo de Fox, después llegó Calderón, después regresó el PRI. O sea, vamos, todo ese andamiaje, el PRI fue facilitador. Con todos sus defectos y aciertos de hace 60 años, le abrimos las instancias a la oposición. Y aquí lo que quieren es desaparecer medios de comunicación que no son afines, todos los opositores, todo lo que vuela, que pueda haber una crítica o contrapeso con el gobierno, bye. En eso va encaminado la reforma electoral. Pues ya veremos qué pasa, porque además si quieren quitar los pluris, entonces también ahí eso está medio raro, porque pues los pluris nacieron porque eran para escuchar las minorías y ahí también. Así nacieron ellos cuando eran opositores. Pero como tienen muy instrumentado el traje de Maduro y de Chávez y Maduro, pues hoy quieren apoderarse absolutamente de todo. Imagínate, tú vas a competir, yo voy a competir, hay una elección y resulta que el árbitro pues es de ellos. O no vamos lejos, hombre, un partido América, vamos a ponerlo más llano, ¿no? Un partido América, las Chivas, ¿no? Y tienen a los árbitros, y tienen comprado al público, y tienen hasta los aguadores comprados, y tienen comprado hasta el árbitro, hasta el director técnico del partido contrincante. Pues entonces no hay partido, no hay juego limpio, no hay juego prácticamente democrático. Esto es lo que está sucediendo con Morena. Pues a ver qué pasa. Finalmente, ya para dejarlo ir, a ver, también el coordinador de los senadores de Morena, que es la mayoría aquí en el Senado, ha estado envuelto en un escándalo de lunes a domingo. ¿Es sostenible tener a Dan Augusto López y además es presidente de la Junta de Coordinación Política, entienda? Déjame decirte que nosotros hemos sido muy claros en respetar la vida interna de cada grupo parlamentario. Al final de cuentas, lo que no va a evitar nadie en este país es tener una voz crítica con argumentos. Te digo lo de argumentos porque no somos como muchos de ellos cuando eran oposición, que solamente a todo iban a no, y no, y no, y no, y amanecían en no, y dormían en no, y despertaban en no. Y había plantón afuera. De plantón afuera. Y ve cómo, Irving, cuando el destino nos alcance, como aquella película también de hace muchas décadas, el destino los alcanzó. Decían que no había granaderos y en la marcha del año pasado del 15M aparecieron los gorilas golpeando a la gente que se manifestaba en contra del gobierno. Apareció el bloque negro, ¿no? ¡Qué casualidad! O sea, que ustedes lo han señalado con muchos ejemplos. O sea, hoy este gobierno también está haciendo agua, ¿eh? O sea, tampoco son invencibles. Morena no es invencible. Le ganamos en Durango. Y en Veracruz les fue, pero bastante mal. Y en Coahuila este año, que es la única elección local, les vamos a ganar también. Claro, si ellos están cambiando el árbitro, si ellos están cambiando las reglas del juego, lo están haciendo a modo, están quitando todas las posibilidades de una competencia democrática, pues los vamos a seguir denunciando en el ámbito internacional y obviamente aquí en las cámaras. Claro, pues yo le aprecio mucho estos minutos y en verdad qué gusto va. Gracias, saludos nuevamente, feliz año. Ahí está, es Manuel Añorbe, es el coordinador de los senadores del PRI, yo soy Irving Pineda y siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad qué gusto andar por acá.